Buenos días, ¿cómo están? Bien. Como que no me convencen, ¿eh? ¿Están bien? Ahora sí. Muy bien, es lindo poder ver cómo el Señor hace su obra, ¿no? Ayer estábamos en Samarita, en la calle del Cierre. La verdad, yo me puse ahí un rinconcito y dije, bueno, hoy no nos tocó esta chamba. Esto es chamba de un grupito que trabajó. El Señor los usó grandemente y es lindo verles el esfuerzo que hicieron. Hoy pensaba, bueno, ayer también pensaba y decía, realmente esto es ver la fidelidad de Dios en la iglesia. De alguna manera en enero algunos estaban trabajando para Happy Feet, otros estaban trabajando juntando zapatitos, otras cosas, pero había un grupito que estaba con Samaritan, ¿no? Y es la fidelidad de Dios en su iglesia. Nosotros nos fuimos a Happy Feet a hacer allá la obra y todo lo demás, pero había un grupito que se quedó. Y acá fielmente, y tú dices 5, 7, 8 niños, eso es la obra de Dios. Eso es la obra de Dios. La fidelidad de hombres y mujeres que están de alguna manera involucrados y entregados a su causa, ¿no? Y estas pequeñas cositas son las que el Señor de alguna forma se goza en ver a su iglesia haciéndolo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a orar, vamos a dejar este tiempo en la mano del Señor y poder de alguna manera ir a un tema muy, muy lindo. La carta de Tito es una carta muy importante que te lleva de alguna forma a pensar en algo que nosotros como creyentes muchas veces decimos y de alguna manera lo mencionamos a veces con los no creyentes, donde te acercas y dices, la Biblia tiene de todo. La Biblia tiene todo para la vida del hombre. O sea, acá tenemos, bueno, creo que se me fue Ere, tengo creo que también unas maestras acá, profesoras, donde uno pregunta y dice, ¿qué es la ética para ti? ¿Qué es la ética? Y dentro de la escritura vas a encontrar la ética. Y en este pasaje que vamos a ver esta mañana, vas a ver un poco de ética, porque la vida cristiana tiene que ver con un orden, y vamos a verlo a través del pasaje, pero antes que nada vamos a orar y dejar este tiempo en la mano del Señor, ¿sí? Vamos a inclinar nuestra cabeza y espero que en esta mañana el Señor te hable, que el Señor pueda quizá marcarte, quizá desafiarte, ¿verdad? A poder continuar adelante, porque de alguna manera te va a dejar las herramientas necesarias. Y eso es lo que vemos a través de la carta de Tito. Vamos a orar. Amado Dios, te damos tantas gracias por tu palabra, te agradecemos, Señor Dios, por esta carta maravillosa, Señor, donde podemos ver, analizar y poder de alguna forma gozarnos en lo que tú dejas a través de ella, Dios. Bendice este tiempo, usa tu siervo, Señor Dios, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Miren, nosotros no podemos seguir de alguna manera con el capítulo 2 sin regresar al capítulo 1. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender una realidad. Nosotros tenemos que entender que tú vas a capítulo 1, versículo 5, y te da la base de todo lo que tiene que ver con Tito. Versículo 5 va a decir, por esta causa te dejé en Creta. ¿Cuál era la causa por la cual lo dejaba? Había mucha deficiencia en la isla de Creta, donde de alguna manera Pablo va a dejar a Tito y va de alguna forma a darle un encargo directo que tiene que ver con esto, para que corrijas las deficiencias. Corregir, y no solamente tenía que ver con corregir, sino que tenía que ver con, de alguna forma, instruir, enseñar y dejar, de alguna forma, encargado, ¿no? a todo esto. Fíjate lo que dice el pasaje. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese la deficiencia y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. O sea, esa es la idea. Y nosotros nos tenemos que centrar en esta parte, porque cuando tú vas a, quizá, analizas todo el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta de que dentro de lo que es el Nuevo Testamento, esta carta o esta parte de la Escritura tiene una riqueza para la vida del creyente, y no solamente para la vida, para la iglesia. A veces nosotros llegamos a la iglesia y te das cuenta y dices, y si te preguntas, ¿qué quiere el Señor de mí? ¿Qué es lo que Él tiene para mí? ¿Qué es lo que Dios demanda de mi vida? ¿Por qué estoy donde estoy o para qué estoy donde estoy? Y tú vas a la Escritura y tú puedes mandarlo a Tito capítulo 2 y te va a dar la herramienta necesaria para saber qué es lo que tienes que hacer. Porque te va a dar una instrucción, y Pablo va a dejar una instrucción muy clara de lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso en esta mañana, mira,
El capítulo 2 vamos a ver versículo del 1 hasta el versículo 10, y yo le puse como título enseñarles cómo vivir. Pablo no solamente iba a tratar el tema de la deficiencia en la iglesia de Creta, y tenemos que entender una cosa, entender el contexto. ¿Cuál era el contexto de la iglesia, o podría decir la ciudad en la que se encontraba Tito ahora y que iba a enfrentar? ¿Se acuerdan? Capítulo 1, versículo del, más o menos versículo 10 hasta el versículo 16, te va a dar más o menos una característica de todo lo que era el lugar en donde Tito se iba a enfrentar y el lugar en el cual él tenía que capacitar y preparar personas para dejarla en la obra del ministerio. Y te vas a dar cuenta de esto, enseñarles cómo vivir. ¿Por qué? ¿Por qué le va a enseñar cómo vivir? Y esta es pregunta de examen. Nosotros estuvimos viendo Tito, capítulo 1, durante todo este tiempo, pero tú te preguntas y dices, ¿por qué Tito tenía que enseñar y cubrir todas esas deficiencias? ¿Alguien que me pueda decir algo? No se queden mirando como asustados. ¿Por qué? Porque estaban viviendo en desorden. Estaban viviendo en desorden. Tenemos que entender que Creta era... Acuérdense cuáles eran las características de la gente en esa ciudad. Eran, ¿qué? Mentirosos, ¿qué más? Glotones, Ociosos. Tenían una lista de cosas. Entonces se conocían como malas bestias, mentirosos. O sea, tienes que ver que el contexto en el que se encontraban era como, tenían una vida totalmente desordenada. Entonces Pablo le va a escribir a Tito para de alguna manera enseñarle cómo vivir. Y nosotros cuando tomamos este tema de cómo vivir, cómo tenía que enseñar Tito a diferentes tipos de grupos de personas. Porque si bien tú puedes enseñar, y bueno, aquellos que son maestros y de alguna manera enseñan, saben que si tenemos a niños necesitamos utilizar la pedagogía y tenemos que utilizar las 7 leyes de la pedagogía, y vas a utilizar métodos y diferentes formas para poder enseñar y transmitir de una forma clara, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, tú vas a ver a través del capítulo 2 cómo Pablo va a llevar a Tito a darle esta parte, cómo debe enseñar Tito a diferentes grupos de personas en la iglesia. ¿Cómo enseñar? Llega un grupo de personas a la iglesia, pero ¿cómo enseñar a cada uno? Y saber que dentro de la iglesia tiene que haber una ética, porque nosotros tenemos que tener un orden. Por eso Pablo va a escribir, y va a escribir el versículo 5 del capítulo 1, va a escribir esta parte. Te escribo con un propósito. El propósito es poder poner orden. Y acá en el capítulo 2 vas a ver cómo él tiene que aprender a cómo enseñar a vivir. No, la iglesia no solamente está para que tú puedas venir, sentarte un domingo y estar acá, sino que la iglesia tiene que estar para poder enseñar a vivir. Pero no enseñamos, o no estamos acá diciendo, bueno, Darío es el que sabe cómo vivir la vida. No, nosotros aprendemos, y aprendemos juntos, somos un cuerpo. Cristo es la cabeza y nosotros vamos aprendiendo, y por alguna razón la Escritura te va a hablar y te va a decir primero, sobrelleven las cargas los unos de los otros, sosténganse, y va a ser una lista de cosas que tenemos que hacer juntos. ¿Cómo instruir a diferentes tipos de grupos de personas? El Señor va a utilizar la Escritura para esto. Nosotros, mira, si le hago una lista de lo que vamos a ver en esta mañana, tiene que ver primeramente cómo debe enseñar Tito a diferentes grupos, pero vamos a ver la orden de enseñar. Primero, Pablo le va a dar una orden para que enseñe. Segundo lugar, vamos a ver qué enseñarle a los ancianos. Y luego vas a ver que también cómo enseñar a las ancianas, cómo enseñar a las mujeres jóvenes, cómo enseñar a jóvenes. Tito muestra un ejemplo práctico para la juventud. Y finalmente, cómo enseñar a los siervos. Y si te das cuenta, la Biblia está totalmente completa en diferentes formas de cómo nosotros debemos vivir la vida cristiana, no solamente desde la perspectiva bíblica y mostrar una vida transparente, sino también tener una ética cristiana en cómo conducirnos en diferentes maneras, ¿no? Hace rato hablaba con el hermano Luis y me decía, claro, subirme en un auto con una mujer solo, ¿qué dice? Pues hablamos de una ética, ¿no? Hablamos del cuidado y saber cuándo sí hacer una cosa y cuándo no. Por eso vamos a empezar. Y vamos a comenzar con el versículo 1. Y en primer lugar vamos a ver esto, la orden de enseñar. Vas a ir al versículo 1 y dice así, pero tú habla lo que
está de acuerdo con la sana doctrina, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Empieza de esta manera. Este es uno de los giros más importantes del libro de Tito. Va a ser un giro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender el contexto. Cuando tú vas al ver capítulo 1, veíamos todo lo que está haciendo. El Señor le va a mostrar a Tito primero las características de anciano. Luego le va a mostrar cuál es el contexto de la isla de Creta. Pero va a ser un cambio. Capítulo 2 va a ser un cambio y va a apuntar a la parte ética. Y va a empezar a apuntar en otro sentido. Y va a decir, pero tú. Hacemos el giro. Tito capítulo 1, versículo del 1 del versículo 10 al 16, vas a ver cómo Pablo va a tratar de sacar a Tito de todo el contexto en el que se encuentra la isla de Creta. Lo va a sacar y lo va a poner de este lado diciendo y dando ciertas características que lo van a llevar a decirte, bueno, no solamente tú puedes hablar de ética, sino que tienes que ser un ejemplo en todo esto, ¿no? Y vas a sacar a Tito de todo este contexto para poder empezar con el tema que vamos a tratar en esta mañana. Fíjate, Pablo está ayudando a Tito de toda esta cultura para llevarlo de alguna manera a esto. Habla. Va a empezar con esta palabrita, habla. Es decir, habla, toma tu voz y no te calles. Cuando tú estudias esta palabra hablar en este pasaje, tiene que ver con la idea de algo continuo, de no parar, de no dejar de hacerlo. Era tan necesario que la iglesia creciera y que vaya poniendo en práctica ciertas cosas, que Pablo le va a decir, ¿sabes qué? Pero tú habla. Tú no te quedes callado, tú enseña, prepara, porque esa es tu tarea. Tito tenía una tarea que iba a ser designada por Pablo para capacitar a la iglesia en cada uno de estos aspectos, pero no solamente en eso, sino también en cada grupo de personas que se va a encontrar. ¿Por qué? Fíjate, lo que está de acuerdo con ¿qué? Con la sana doctrina. Ser apropiado. Lo que está diciendo con esa palabra, cuando dice esa frase, lo que está de acuerdo, tiene que ver ser apropiado, ser decoroso o conveniente. Tiene que ver con esa idea. Pablo va a empezar a infiltrar su tema. Habla lo que está de acuerdo, es decir, sé decoroso, sé apropiado con lo que vas a decir. Y va a comenzar de esta manera porque después dice lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La idea de la sana doctrina tiene que ver con la idea, porque tú puedes hablar de sana doctrina, ¿no? Y tú puedes darme una cátedra de sana doctrina, pero lo que Pablo le estaba diciendo acá tiene que ver con la idea de la práctica. Yo puedo decir, pero no hacer. ¿Se acuerdan Santiago? Pero sé hacedores de qué? De la palabra, y no tan solamente qué. Ajá. O sea, lo que pasaba acá que sí, claro, muchas personas podían decir y hablar de la sana doctrina, pero vivirla tenía que ver con eso, tenía que ver con el hecho de vivir la vida cristiana, vivir una vida de ética cristiana y vivir de acuerdo a su palabra. No solamente hablarlo y decirlo, sino practicarlo y hacerlo día a día. Tenía que ver con esto, no podemos escapar de esto. La Biblia es un libro que nos dice cómo vivir. Nosotros no podemos escapar. Como creyente tú naces y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasan y aquí empiezan a ser todas nuevas. Pero nosotros no podemos escapar a la Escritura. Y sabes que el Espíritu Santo de Dios, cuando tú vas a la Escritura, te das cuenta que Cristo viene a tu vida y ahora comienza el obrar continuo del Espíritu Santo en tu vida. Ese obrar del Espíritu Santo, cuando haces algo que no está de acuerdo a su palabra, empieza a redarguir, empieza de alguna manera a estorbarte y a hacerte sentir mal. Y eso tiene que ver con esto, lo que está de acuerdo con la sana doctrina tiene que ver con la vida día a día, lo que haces día a día, cómo te conduces. Por eso, cuando tú vas acá, Pablo simplemente quiere que Tito cumpla con lo que ordenó el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, que no tiene que ver quizá con la gran comisión en este punto, porque la Escritura va a decir ahí al final de ese pasaje, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado, enseñándoles que guarden. Ahora,
Vamos hasta este punto y ahora sí vamos a empezar un poquito a desarrollar. Pablo va a ser desafiado, Tito va a ser desafiado de alguna manera a enseñar qué cosa, a enseñar esto. Vamos a ir al versículo 2 y el versículo 2 vas a ver, en primer lugar, vas a ver que enseñe a los ancianos. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Ahora, la palabra anciano que se utiliza acá, aquí en el original tiene que ver con presbutas. Si tú te acuerdas en el capítulo 1, la palabra para anciano tenía que ver con presbiterio, ¿se acuerdan? Tiene que ver con alguien, con la eclesiología, y tiene que ver con aquella persona que está al frente en una iglesia. Pero acá lo que va a decir, y esta palabra dando un significado un poquito más claro, tiene que ver con muchos años. Y tiene que ver no solamente con el hecho de muchos años, sino con madurez en lo que él hace en el crecimiento espiritual. Tiene que ver con una madurez espiritual, no solamente con años de vida, sino que también con una madurez espiritual. Se refiere a simplemente un hombre avanzado en años y con una madurez. Por eso ya hablamos, capítulo 1, sobre los ancianos, que tiene que ver con la iglesia. Pero ahora en segundo lugar vamos a hablar sobre los ancianos, pero estos hombres que están en la iglesia, que ya están avanzados en años. Y Pablo, acordate que la tarea ahora en el capítulo 2 es aprender a cómo enseñarles a estos ancianos. Y no es fácil sentarte con un hombre avanzado en años y que tenga una experiencia. Yo te pongo este ejemplo, ¿no? Un día nos sentamos, estaba en Argentina en una iglesia que se llama Oro Verde, que es de fundación de iglesia, un señor, ya él tenía como 80 años, fiel a la iglesia, vivía en la esquina de la iglesia, su casita era una casita chiquita. La fidelidad de ese hombre es impresionante. Yo lo conocí hace como en el 2000, lo conocí. Fui a estudiar como en el 2005 y él, ahí lo volví a acercarme con él y a compartir. Pero tú llegabas a su casita y su casita, yo creo que la parte de la construcción no era más grande que de donde está la columna hasta acá. Era un cuartito, su baño y un comedor con su cocina. Una casita de madera, de láminas, su cama casi al lado de su mesa, un señor solo. Pero el señor tenía un cuadernito, yo creo que el cuadernito que parecía un cuaderno de un verdulero, ¿no? Donde anota todas sus notas y todo eso. El señor tenía desde el año 2000, desde el año 90 más o menos, 90 por ahí, una lista de exalumnos que habían pasado por su casa. Él estaba orando desde ese momento por cada exalumno, un pastor misionero que pasó por su casa. Te sentabas a hablar con él y era como que te llenaba de gozo sentir. Yo no sabía, y cuando después del 99 que lo conocí, él me dijo: yo voy a orar por ti. 2005 llego a su casa, saca su libretita y empieza: hermano, acá te tengo anotado. Y estaba mi nombre anotado, nombre, apellido, de la fecha que empezó a orar. Me dice: yo estaba orando por ti durante todo este tiempo. Y tú ves, hombres, cómo enseñarle a hombres. Pablo va a dejar, fíjate que Pablo está hablando de ancianos, pero no solamente ancianos de edad, sino hombres ya de alguna forma maduros en la fe. Y entonces Pablo va a escribir y va a dirigirse directamente, y si te das cuenta en este capítulo, Pablo se va a tomar el tiempo, no solamente para dirigirse a cómo enseñarle a los ancianos, cómo enseñarle a las ancianas, cómo tratar a la más jovencita, cómo tratar a los jóvenes y cómo tratar a los siervos. Y va a hacer una lista de cómo tenemos que enseñar de alguna manera, y entendiendo que estamos hablando de ancianos, no solamente avanzados en edad, sino que tienen una espiritualidad o tienen un crecimiento espiritual, donde de alguna manera nosotros tenemos que tratar de llevar y cuidar como iglesia. Entonces, fíjate, Pablo está estableciendo un estándar ético para la vida. Pablo va a estar a través de este pasaje estableciendo un estándar de ética, simplemente un orden, una ética, y saber y que tú sepas qué es lo que te toca hacer
pero también tienes que dejarte cuidar por la iglesia, ¿no? Acá estabas entendiendo que Pablo estaba dejando instrucciones para una iglesia desordenada, que de alguna manera Pablo va a ir dejando cada instrucción para que Tito vaya infiltrándose y no callarse y enseñar. Si nosotros empezamos a hacer un análisis, te das cuenta, Tito era una persona joven dentro de ese tiempo, unos 40 años, 39 podríamos decir, 35. Timoteo también era de más o menos de la edad. Y Pablo va a dejar a jóvenes dentro de iglesias que iba de alguna forma a tratar de ordenar ciertas cosas que traían un desorden. Difícilmente un joven puede pararse y enseñarle quizá a un anciano, porque Pablo le va a decir a Timoteo, y le va a decir, ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo de los creyentes. ¿En qué palabra, conducta va a dar una serie de cosas que de alguna manera te da la autoridad por la palabra para poder de alguna forma enseñar, ¿no? Enseñar a través de qué? De la palabra. Fíjate que va a empezar a darle características de estos ancianos. Dice que sea sobrio. Volvemos al tema del anciano, claro, aquel que va a estar como un pastor dentro de una iglesia. Volvemos al tema del alcohol. ¿Por qué toca el tema del alcohol? ¿Por qué vuelve a tocar esto? Dice sobrio. Es decir, estar libre, de la influencia del vino o de algo que tenga alcohol y que de alguna forma haga que tu mente esté de alguna forma distorsionada y no poder pensar de una forma clara. Esa es la idea en el pasaje cuando habla de sobriedad, habla de que tu mente esté de alguna forma libre de cualquier sustancia que te pueda dominar o que pueda dominar tus acciones o decisiones o lo que vayas a hacer, ¿no? Entonces, por alguna razón, Pablo va a escribir nuevamente, va a tomar el tema de lo que es el alcohol. Sobrio, ser sobrio, estar sobrio, se refiere a esto, de alguna manera poder estar con tu mente limpia y poder de una forma clara estar para ayudar a los demás. No solamente utiliza la sobriedad, sino dice serio. La palabra en el original no tiene que ver con alguien que está todo el tiempo parado, así enojado, y parece no le saca ni una risa. La seriedad tiene que ver con alguien, un hombre honorable. A veces te presentas a hombres. El otro día entró el papá de David, don Jano, y claro, tú ves un hombre mayor y lo ves con su sombrero y ves su porte. Y claro, no dices, ay, no es un señor como Chito, no, es un señor que tiene un porte. Y vas conociendo en la vida personas que son grandes en edad, que no dejan de ser personas que te causan gracia, pero de alguna forma su porte habla mucho, porque su porte dice, es honorable, es venerable, y esa es la idea de esa palabra serio. Esa es la idea de la palabra serio. Un hombre serio no tiene que ver con que no se ríe y está todo el tiempo parece que está enojado, sino que tiene que ver que tiene un porte, que es honorable, que es venerable. Esa es la figura que te da. Mira, en la vida hay mucha gente que tú puedes recordar. Nosotros siendo nuevitos en la fe, fuimos conociendo misioneros, pastores, gente que estaba en la obra, y de alguna manera lo veías y solamente su presencia te daba gusto. Tú te acercabas a hablar con ellos y solamente su presencia te satisfacía. Y esa es la idea de lo que Pablo está diciéndole a Tito, para que de alguna forma transmita y enseñe a los ancianos cuál es la característica que tiene que tener un anciano de la iglesia. Y su porte tiene que ser muy importante. Porque decimos a veces, tienes que vestirte de esta manera o para el culto y todo eso. No es para que te veas como millonario. Simplemente que tu vida tiene que tener una ética como creyente. De cómo vienes vestido a un culto, de cómo estás delante de un joven, cómo estás delante de una mujer. El que un hombre adulto diga de alguna manera, no me voy a subir a un auto con una mujer solo, tiene que ver con que tiene ética. Tiene una ética cristiana. Y Pablo va a establecer esa ética para poder vivir de alguna forma ordenada en la iglesia. ¿Ves? ¿Cuál es tu tarea como anciano? Fíjate qué más va a decir. Prudente, de mente sana. Esa es la idea en esa palabra. De mente sana, con dominio propio.
Esa es la idea cuando menciona prudente, de mente sana, con dominio propio, es la capacidad de gobernar los deseos y posición en la que uno quizás se encuentra. De alguna manera, esto es lo que Pablo le está enseñando, la prudencia tiene que ver con eso. Una mente sana, mirando, una persona adulta. Entonces, tú te preguntas y dices, bueno, yo estoy en esta etapa, ¿no? Estoy en esta etapa, soy un anciano en la iglesia, una persona avanzada. Pero fíjate cuáles son las características que demanda. Y estas características son exteriores. Pero es interesante porque Pablo va a apelar no solamente a lo externo, sino que también va a apelar a lo interno y va a ver la virtud del hombre. No solamente ver a alguien y decir, ay, qué bonito se viste, es padre ver su porte, cómo está, pero también Pablo va a apelar a qué cosa, a las virtudes. Fíjate que va a utilizar esta palabra, sanos en la fe, sanos en el amor, sanos en la paciencia. Y ahora va a apelar a lo interno. Y va a apelar a la parte interna, va a utilizar en este pasaje esta palabra, primero dice, sano en la fe, tener una doctrina inamovible. Una doctrina inamovible, no dejarse llevar. ¿Se acuerdan lo que va a mencionar Pablo a Tito? Le va a decir, no dejarse llevar por viento de doctrina, o por fábula, o genealogía interminable. No dejarte llevar, sino que tener tus convicciones firmes en la fe. Cuando él menciona sanos en amor, el amor sacrificial y voluntario. Eso es lo que tiene que tener. Y estamos apelando a la parte interna ahora. Estamos apelando a esa parte interna, pero también dice sanos en la paciencia, resistencia activa, constante, bajo cualquier presión. Y tiene que ver con esa idea. Este hombre maduro tiene que estar de alguna forma paciente, bajo cualquier circunstancia que suceda. ¿Por qué? Porque de alguna manera cuando nos hacemos más grandes, ¿qué pasa? Empiezan a venir los achaques de la vida, ¿no? Empiezan a venir esos achaques donde ya empezamos a perder la paciencia, pero la Escritura va a hablar sobre eso y decir, no, pues ya está grande, ¿no? No tiene que ver con que esté grande, sino lo que la Escritura nos demanda a cada uno de nosotros como persona. Ya no tiene que ver que me voy haciendo grande y ya soy más renegón, ¿no? Fíjate que va a hablar sanos en la paciencia. No es solo esperar, es la paciencia de soportar las pruebas y los achaques de la vida. No solamente tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con esa paciencia de esperar y tener paciencia en cada achaque. Sabemos que el cuerpo se va desgastando, ¿no? El cuerpo se va desgastando y ya no somos los mismos cuando teníamos 20. Y de alguna manera el Señor va a mandar acá, a hablarle directamente a los ancianos. Tu vida ya no es la misma. Claro, tienes otras capacidades que pueden ser tan útiles para la iglesia, tan útiles para cada hermano que se acerca a ti. Pero fíjate que te va a dar características externa e interna, virtudes que puedes tener y desarrollarlas en la iglesia. ¿Para qué? Para bendición a otro, para poder ser de bendición a otro. Tercer lugar, versículos 3 y 4, la mitad del versículo 4, cómo enseñar a las ancianas. Fíjate que va a decir el pasaje, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Terminando todo el versículo, ¿no? Pero fíjate que va a empezar las ancianas asimismo, así como Tito debía tener una consideración especial para los ancianos, también debe tener una condición de alguna manera para aquellas ancianas. Cuando tú ves esta palabra anciana acá, también no tiene que ver con una diaconisa, no tiene que ver con una pastora, porque de acá se agarran mucho para decir que hay pastoras en la iglesia. Y no tiene que ver con eso, porque la palabra en el original también tiene que ver alguien avanzada en edad, pero alguien también madura en la fe. Y nosotros tenemos ancianas en la iglesia, tenemos ancianos en la iglesia. Y es lindo poder llegar a la Escritura porque Pablo va a decirle a Tito, enseña a quienes, a los ancianos y a las ancianas, a sacar qué cosa, todo el potencial que podemos tener como iglesia, todo el potencial, porque a veces nosotros pensamos que la única forma de enseñar es desde acá, desde el púlpito, pero en la vida de cada uno de nosotros enseña. Tu vida, tu forma, a veces nosotros no nos damos cuenta, pero cada cosa que nosotros hacemos puede traer una gran escuela a cada uno de los miembros que están en la iglesia. Miren, yo siempre contaba
había una señora se convirtió, allá en Argentina, se convirtió porque poníamos la propaganda en la radio, se escuchaba la radio, esta mujer escucha la radio, escucha el domicilio de la iglesia, y de repente, pues un día llega esta señora y nos cuenta cómo conoció, cómo supo de la iglesia, ¿no? Entonces ella dijo, yo escuché la radio, vi cuál era la dirección, fui, pero ella para llegar a la iglesia estaba casi al pie de un cerro. Y ahí caminaba más de 1,5 kilómetros hasta una ruta para tomar un camión. De ahí tomaba ese camión y eran 40 minutos hasta la ciudad. De 40 minutos se caminaba como otros, yo creo que otro kilómetro más para llegar a la iglesia. Era la primera que llegaba. Era la primera que llegaba. El primer día que llegó, ella dijo, esta va a ser mi iglesia. Y no había un día, llueve, trueno. Y en Argentina cuando llueve, llueve semanas. Y a veces mañana, tarde y noche y no para. Y tú la veías llegar con su paragüita y Ella empezó a llegar a cada actividad. Eran las 10 de la noche y hasta las 10 de la noche se quedaba y se iba a su casa y no vivía en una mansión. Ella vivía en un cuartito. Era un cuarto, yo creo que como este, donde tenía su cama, su cocina y nada más. Y era un terreno de 20 por 60. Y ella nos dijo, yo quiero que acá se haga una actividad para el niño. Empezamos a ir a su casa. Y en su casa se juntaban más de 100 niños y éramos 5 personas trabajando. Ella se iba y traía más de 100 niños. Pero tuve la fidelidad, era una señora grande. Era una señora grande, ya de unos 60 años. Pero corría, se paraba en una cancha, agarraba, hacía esto, y empezaban a salir como hormigas niños. Todas las seguían. Y hasta hoy todavía lo sigue haciendo. Y es donde tú ves las ancianas. Yo no sé qué puedes hacer tú para de alguna manera ser un ejemplo, porque acá Pablo le va a decir a Tito, las ancianas a sí mismo, dice, sean reverentes en su porte. Cuando utiliza ese término, reverente en su porte, tiene que ver con su vestidura. Tenemos que entender que la isla no era un lugar agradable, y de alguna manera tenían tantas cosas que una de las cuestiones tenía que ver con la vestimenta. Acordate que tenía una cultura romana, griega, y tenía una mezcla de muchas creencias. Entonces tu porte, tu forma de vestir, y ya si nosotros hacemos un estudio, y no me toca a mí ahora estudiar sobre la vestidura, la escritura habla, Timoteo, vas a ir a Efesios, de cómo las mujeres se tienen que vestir, ¿no? Y de alguna forma va a hablar sobre esto, y acá Pablo lo va a mencionar, su porte. Pero fíjate que va a utilizar otra palabra, no calumniadores, no calumniadores. ¿Sabes lo que significa eso en el original? Diablo, que es la misma palabra para diablo, diablo. Y esa palabra diabla tiene que ver con la idea de aquella que va y habla de otro. Fíjate lo que Pablo le está diciendo a Tito, que las ancianas no sean calumniadoras, es decir, no sean murmuradoras, que no le quiten, la idea es no le quiten el trabajo al diablo, porque es lo que están haciendo, lo que Pablo le está diciendo, no le quites el trabajo al diablo. El diablo eso es lo que hace, va y habla y dice, ¿sabes qué, Beto? Beto hace otra vez. Ese es su trabajo, acusarlo. Está constantemente hablando mal del otro. Y Pablo va a tomar y va a hablar sobre las ancianas y le va a decir, ¿saben qué? No sean calumniadoras. Es decir, no hables mal, no le quites el trabajo al diablo. Eso es lo que está diciendo en este pasaje. No esclava del vino, vuelve a tocar el tema del vino. ¿Por qué? Porque en esa cultura tenían que ver mucho el vino y toda la fiesta y todo lo que había. Entonces necesitamos personas que sean sobrias, es decir, que tengan de alguna forma, que sean, que tengan dominio propio, no que los domine el vino. Porque fíjate que la expresión que utiliza dice, no esclava de mucho vino, no esclava del vino. Que sea sobria, que pueda de alguna manera tener dominio propio de todo lo que tú hagas. ¿Por qué? Bueno, tú lo puedes ver 1 Timoteo 3:11, 1 Timoteo 3:8, y fíjate que va a terminar maestras del bien. Maestras del bien.
Porque nosotros podemos ser grandes maestros. Y podemos ser grandes maestros en diferentes cosas. Fíjate que va a tomar el tema de ser calumniadora, o es decir, quitarle el trabajo al diablo, y puedes convertirte en una maestra de eso. Puedes ser una experta y tener de alguna manera la capacidad de que las demás personas no se den cuenta que lo que estás haciendo es calumniar o murmurar o quitarle el trabajo al diablo. Te das cuenta que puedes ser una maestra, pero él termina diciéndole maestras del bien, maestras del bien. Eso es lo que lo desafiabas. Entonces, ¿cuál es la tarea del anciano? ¿Cuál es la tarea de las ancianas? Pero luego va a mencionar, versículos ya 4 y 5, cómo enseñar a las mujeres jóvenes. A las mujeres jóvenes, amar a su marido y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Simple, simple, fíjate, las mujeres jóvenes, según la instrucción, fíjate, de Pablo a Tito, no debía ser su ministerio Tito, no debería ser quien debía de enseñarle a las mujeres. Es interesante porque la Escritura te va a dar una ética en cuanto a esto. No está bien, y nosotros podemos empezar a mencionar ciertas situaciones donde tú dices, bueno, no es bueno que yo venga y me siente y le enseñe a Tere, ¿no? ¿Por qué? Es ético, es ético. Viene una jovencita y no es bueno que yo me siente y le enseñe. ¿A quién le toca? A las grandes. ¿Qué dice la Escritura? Las ancianas enseñan a las más jóvenes a que sean bla, 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 bla. ¿Ves? La Escritura te va a dar una ética. Hay ciertas cosas que nosotros, yo no puedo decir, bueno, ¿saben qué? A ver, Tere, acá, ella, vamos a tener un estudio bíblico de mujeres. No, hay un orden, hay una ética. No está mal que quizá empiecen un programa de mujeres jóvenes y que quizá el pastor se pare en la primera y dé una introducción para que de alguna manera se vea que hay un orden y luego las mujeres continúen. Pero no está bien que un hombre esté enseñando a una mujer sola quizá. Hay una ética cristiana y hay una tarea para aquellas que vienen atrás de ella, aquellas más grandes, aquellas que ya tienen una madurez espiritual. ¿Cuál es tu tarea? La más grande, enseñen a las más jóvenes, aquellas que ya pasaron por el tema del matrimonio y todas estas situaciones y ya están avanzadas en años, enseñen a las más jóvenes. ¿Por qué? No solamente tienes los años, no solamente tienes la experiencia, sino que tienes la madurez espiritual para poder llevarla. ¿Hacia dónde? Hacia la Escritura. ¿Ves? Pablo va a dejar un orden ético, dice amar a su marido. No lo vamos a meter en todo este tema porque lo vimos Timoteo habla sobre esto, el matrimonio, amar a su marido y a sus hijos. Fíjate que Pablo va a apelar acá con Tito, va a apelar a qué cosa, al hogar. A las más jóvenes, ¿qué le va a decir? Salgan, rompan el mundo, hagan esto. No, va a apelar al hogar. Y no es que la va a denigrar, simplemente que desde ahí Dios te va a ir dando el orden de cómo nosotros debemos de conducirnos, cómo debemos conducirnos. Pablo siempre va a escribir de esta manera: te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa del Señor. A Tito le escribe, le dice, te escribo ¿para qué? Para que de alguna manera corrija la deficiencia. Pero siempre va a haber un orden ético en la Escritura de cómo nosotros debemos de conducirnos como iglesia. Hoy estamos en una iglesia chiquita que podremos decir, bueno, tenemos 2 ancianos quizás, tenemos unas 4 o 5 mujeres ancianas también grandes, tenemos jovencitas casadas, tenemos jovencitos dentro de la iglesia, pero tenemos que tener una ética de cómo trabajar, de cómo enseñar, de cómo instruirlos para que sepan cómo conducirse. ¿En dónde? En la casa del Señor. Pero no solamente en la casa del Señor, sino en cada lugar donde estés. Cada lugar donde estés tiene que haber una ética de lo que haces. ¿Cómo lo haces? Hacer prudente, casta, cuidadosa de su casa. Si ves, va a apelar hacia eso. Ve a Efesios capítulo 5, Colosenses capítulo 3, versículo 18, y te va a dar una idea general en cuanto a esto. Porque en esta mañana no nos vamos a enfocar en eso, simplemente cómo debes enseñar. A darte cuenta de que a la más jovencita la va a llevar hacia su casa, hacia su marido, amar. Y en esta mañana no vamos a estar hablando en cuanto a eso, pero sí llevarte hacia eso. La más jovencita, tu tarea es tu casa, tu hogar, tu esposo, tu hijo, tus hijos. Esa es tu tarea.
Esa es tu tarea. Entonces, concentrarnos en esa tarea para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Muchas mujeres, por la causa de querer hacer lo que quieren y descuidar quizás sus hogares, terminan haciendo que su palabra sea blasfemada. ¿Por qué? Porque creen que de alguna manera pues ese es el orden, no, yo voy a hacer esto otro, y vamos descuidando la tarea que te corresponde. Y esa tarea tiene que ver, empezar en tu casa, tu marido, tu hogar, tus hijos. ¿Sí? Vamos a continuar, versículo 6, ¿cómo enseñar a los jóvenes? Fíjate cómo va a empezar, dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. La palabra exhorta es una forma, bueno, esta palabra exhortar no tiene que ver con que vamos a regañarle a los jóvenes. Y vamos a venir, vamos a decir de todo. Fíjate que la palabra en el original tiene que ver con esta idea. Es decir, viene David y se para y se sienta al lado de Elías. Esa es la idea de exhortar, ponerte al lado de para caminar junto a él. Esa es la idea. Exhortar tiene que ver con esa idea, ponerte al lado de él, no solamente para jalarle la oreja y decirle te peinaste mal, hiciste esto mal, no, es ponerte al lado de él y caminar junto con él. Caminar en todo. ¿Sabes qué? Vi que te vestiste mal, mira, nos vamos a vestir de esta manera, caminar juntos y ir viendo. Esa es la idea de exhortar. Y Pablo va a escribirle a Tito diciéndole esto, exhorta a sí mismo a los jóvenes, es decir, ponte al lado de ellos. Ponte al lado de ellos y camina con ellos. Esa es la idea. ¿Cómo enseñarles? Ponerte al lado y caminar con ellos. Dice asimismo a los jóvenes que sean prudentes. ¿Por qué habla de la prudencia? Esta es una palabra que de alguna manera te lleva a entender qué pasa con el joven. El joven de alguna manera es imprudente. ¿Por qué? Porque trae toda la energía y sale y va y te puede tumbar el mundo. Pero esa fortaleza y todo lo que tiene a veces lo lleva a ser imprudente y a hacer cosas o decir cosas. Por eso Pablo le va a decir a Tito, ponte al lado y camina junto. ¿Para qué? Para que él aprenda a ser prudente, a saber cuándo sí, cuándo no, a saber cómo conducirse. Por eso Pablo le escribe a Timoteo diciéndole, te escribo para que sepas cómo conducirte. Te escribo para esto. Me pongo al lado, ¿para qué? Para que sepas cómo conducirte. ¿Sí? Te vas dando cuenta ahí, cuando tú vas viendo esto, el Señor va a dejar en claro y va a dejar una ética cristiana, no solamente con los ancianos, no solamente con las ancianas, no solamente con las mujeres jóvenes, sino también con los jovencitos. Pero luego tú sigues que sean prudentes, pero versículo 7 al 8, Tito y su ejemplo. Tito va a dar un ejemplo de una práctica para los jóvenes. Fíjate lo que dice. Preséntate tú en todo como ejemplo. Y esto te va a recordar algo. Te va a recordar a Timoteo capítulo 4, versículo 12, que dice, ninguno tenga poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Pablo le va a decir lo mismo a Tito. Dice, preséntate tú en todo como un ejemplo de buenas obras. En la enseñanza mostrándote íntegro, serio, palabras sanas e irreprensibles. Y va a empezar a hacer una lista de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Ves? El ejemplo de Pablo no es solamente venir y decir, bueno, te vengo a enseñar, sino ser un ejemplo. Y esto no solamente es para aquellos que enseñan, sino esto es para los ancianos, esto es para las ancianas, esto es para las jovencitas, esto es para los jóvenes, para cada uno de nosotros como iglesia, sé ejemplo. Fíjate que Pablo le va a escribir a Tito diciéndole esto, preséntate tú en todo como un ejemplo. Pero este mandato no tiene que ver solamente con Tito, sino que tiene que ver contigo, conmigo, con cada uno de los que estemos acá. Y es decir, Pablo le va a decir esto a toda la congregación, preséntense todos como un ejemplo. Porque yo no puedo venir como David y decirle, vístete de esta manera y yo no lo hago. Peínate de esta manera y yo no lo hago. Habla de esta manera y yo no lo hago. Nosotros tenemos que ser un ejemplo en todo. La más grande tiene que ser un ejemplo en lo que están haciendo, en cómo están acercándose quizás con personas y ser de bendición, pero ser un ejemplo en todo. Preséntate tú en todo como un ejemplo en la enseñanza, mostrando integridad. ¿Se acuerdan lo que significaba la palabra integridad? Tiene que ver con algo que no tengan de dónde agarrarte. O sea, preséntate como un ejemplo, de alguna manera que no tengan de dónde decir, sí, pues él dice, pero no lo hace. Es Gatica. Gatica, ¿sí conocen a Gatica?
Gatica es el que predica y no practica. Ese es Gatica. Dice, entonces, nosotros presentarnos en todo como un ejemplo, en la enseñanza mostrando integridad, mostrando un respaldo de vida, que tu vida respalde lo que estás enseñando. No podemos pararnos y decir tal o cual cosa y no ser un ejemplo de lo que hacemos. Por eso la vida cristiana es para valientes. La vida cristiana no es para cobardes, porque la vida cristiana te va a desafiar a que cada día practiques, no importa la edad que tengas, no importa cuántos años tengas en el Evangelio, cada día va a ser un desafío para tu vida a practicar la Escritura. A practicar, no solamente predicarla, no solamente decirla, sino llevarla a la práctica. Y fíjate, por último, cómo enseñar a los siervos. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudadores, sino mostrándose fiel en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Exhorta a los siervos. ¿Sabes por qué va a escribir luego esto? No solamente me meto con la parte de los ancianos, no solamente voy con las ancianas, no solamente voy con las jovencitas, no voy con los jóvenes, no solamente con esto, sino también voy en la parte del trabajo. Si bien hablamos de una cultura donde existía todavía la esclavitud, y Pablo no está de alguna forma apoyando a que sí, tiene que haber esclavos, sino que está apelando a esta vida donde de alguna manera sucede esto, ¿no? Que viene y hay un amo o una persona que tiene su propia empresa y que contrata creyentes, y de alguna manera creemos que de alguna manera podemos, no pasa nada, llego tarde, no pasa nada, ¿no? Hay una ética, hay una forma. En la iglesia vengo y lo trato como compa y no sé, lo trato de una mala manera. Tiene que ver con esa idea de cómo es tu trato, de cómo, claro, va a mencionar, sé obediente, esa es la idea, sé obediente a tu amo. Y no es que Pablo está apelando a que haya esclavo todavía, sino que está apelando a ese orden, a ese cuidado. Hace tiempo me habló alguien de Argentina, ¿no? Empezaron un negocio, y empezó el negocio, una persona de la iglesia puso toda la parte de la inversión, metió todo, y de repente pues él administraba toda la parte, contrata a otro creyente, y el creyente pues se empieza a quejar, ¿no? Por cómo él empieza a exigir. Y empieza a exigirle porque, claro, pues el tipo pone un local, en el local pues ahí está esperando que entre la gente, pero en esa espera él empieza a invitar gente de la iglesia acá al local, y ahí hacían su fiesta, traían comida, y comían y todo, y y traían su guitarra y cantaban y todo. Dice, pues está bien, ¿no? Porque estamos cantando, alabándole al Señor, pero no confundamos. Porque él decía, no, estoy molesto porque él vino y me regañó. Me dijo, no puedes hacer eso. Esto es un trabajo, tienes que cumplir un horario. Llegaba a la hora que quería, tenía que abrir, y abría a la hora que quería, y luego estaba molesto porque lo regañó. Entonces vamos confundiendo y no tenemos una ética. Claro, él pone un negocio y tú tienes que entender que como creyente, aun cuando el dueño sea un creyente, tú tienes que cumplir un horario. Tú tienes que cumplir una responsabilidad y un rol el cual tienes que llevar en tu trabajo. Pero nos confundimos y pensamos, no, pues es el hermano, no pasa nada. Llego tarde, vamos a traer unos amigos y hacemos fiesta. ¿Dónde está la ética? ¿Dónde está tu testimonio? Porque tú tienes que dar un testimonio aún ante tu jefe, aún cuando sea tu hermano, y tu hermano sea David. Y él es mi jefe. Ah, pero no pasa nada, somos compas con David. No pasa nada. No. Tiene que haber una ética. Donde, claro, él va a demandar como jefe, le va a poner pautas. Y, bueno, tenemos, perdón, David hoy te usé como ejemplo de todo, pero David tiene su empresa, y si él contrata a un creyente, él tiene que ponerle pauta de cuáles son las cosas que tiene que cumplir. Y no cumplir como creyente, sino como empleado. Tú tienes que cumplir un horario, tú tienes que cumplir ciertas actividades, tú tienes ciertas metas que tienes que cumplir. Y eso no tiene nada que ver con el hecho de que eres un cristiano y somos hermanos, ¿no? Es por lo que te pagan. Lamentablemente esa es la idea, es por lo que te pagan. Entonces, la escritura también tiene un orden en todas estas cosas, porque esas cosas estaban sucediendo en Creta.
que había gente que estaba abusando de que era, pues sí, es mi jefe, pero somos hermanos en Cristo, no pasa nada. No es que no pasa nada. Tiene que haber un ejemplo en todos los sentidos, no solamente en la iglesia, sino fuera de la iglesia. Pero si te das cuenta, la carta de Tito, el capítulo 12, es una carta muy práctica, donde tú dices, a ver, ¿qué tengo que hacer con esto? ¿Cómo me tengo que conducir? Acá está. No le busques más. Esta es la parte donde tú puedes buscar todo lo que necesitas para llevar una buena ética cristiana y saber cómo conducirte. ¿Eres un anciano? Acá tienes todo. ¿Eres una anciana? Acá está todo. No necesitamos buscar ningún libro que diga y hable de cómo la anciana. Acá está todo tan claro. ¿Eres una jovencita casada? Ok, ahí está lo que necesitas hacer. ¿De dónde tienes que partir? Empieza con tu hogar, tu marido, tus hijos. Cuida tu hogar. No descuides su palabra en tu hogar. Tú eres importante y fundamental para la enseñanza de la Escritura en tu hogar. Vas a los jóvenes. Jóvenes, sé prudente, pero caminemos con ellos. Si te das cuenta con el joven, ¿qué es lo que dice la Escritura? Ponte al lado y camina con él. No es que lo voy a dejar solo, a mí me gusta porque habla de las ancianas, habla de los ancianos, habla de la más jovencita, deja la instrucción, pero cuando hablamos de los jóvenes, pónganse al lado. No los dejen solos. Esa es la idea de Pablo. Pablo le está diciendo, acá tenemos jóvenes, no los dejemos solos. Pongámonos al lado de ellos y caminemos con ellos, para que ellos nos aprendan prudencia. ¿Ves por qué es necesario, joven que alguien esté al lado de ustedes? Porque la Escritura lo dice. Pónganse al lado, no se queden solos. ¿Por qué es tan necesario que el joven tenga, pues luego hacemos una actividad y tiene que haber un adulto? Porque no es que no confiamos en ustedes, sino que la Escritura nos lleva a ¿qué cosa? A que les enseñemos a ser prudentes, porque la imprudencia en la juventud es algo muy común y no es un pecado que te va a decir, nosotros no podemos porque somos imprudentes. Claro que pueden, pero pongámonos al lado para ayudarle a caminar y finalmente terminar con la parte del trabajo. Tu trabajo no es el escape del cristianismo, tu trabajo es donde tienes que de alguna forma ser el mayor ejemplo de lo que haces y cómo te conduces. ¿Ves? Capítulo 2 no es solamente otro párrafo más, sino que es de alguna forma un manual de ética para la vida cristiana y lo vamos a seguir viendo la semana que viene. Este manual de ética te va a dar instrucción para cómo conducirte en diferentes grupos, en diferentes áreas, pero que nosotros podamos llevarlo a la práctica. Porque él comienza de esa manera, llevándolo al creyente a la práctica. Tu vida no solamente tiene que ser lo que yo pienso o creo, sino lo que tú haces día a día. Y yo en esta mañana te quiero desafiar a esto. En esta mañana hablo a los ancianos, hablo a las ancianas, hablo a las mujeres jóvenes, a los jovencitos y a aquellos que son trabajadores. ¿Para qué? Para que sean ejemplo en todos. Cada una de estas cosas nosotros las podemos cumplir y poder tratar de practicarla día a día, pero sé un ejemplo. Sé un ejemplo. Pablo le va a decir a Timoteo, sé ejemplo en los creyentes, en palabra, conducta. Pero acá va a decir, sé ejemplo en todo y para todos, tanto en tu trabajo, en la iglesia, con la más jovencita. Tienes al lado a alguien, sé ejemplo al que está al lado tuyo. Sé ejemplo en todo lo que hagas y digas y pienses. Y este es el desafío en esta mañana para cada uno de nosotros, hacer ejemplo como creyente. Yo no sé cómo estés viviendo tu vida ahora. Nosotros podemos aparentar y podemos ser y decir y hacer lo que queramos, pero tú mismo te conoces, tú sabes lo que eres, tú sabes cómo te conduces y lo que haces fuera y dentro de este lugar. Pero yo creo que es tiempo donde uno tiene que sentarse y decir, a mí me gusta. Con las mujeres toca un tema muy duro y le dice no sean calumniadoras, o sea, no sean diablas, no le quiten la chamba al diablo. A los jóvenes le dice caminen junto a alguien. ¿Para qué? Para que de alguna manera no metan, lo voy a decir en argentino, no metan la pata, no cometan equivocaciones, por eso tienen que caminar. Lo más grande, utilicen toda la experiencia que tienen.
para ser un ejemplo en todo lo que haga en mi vida. Pero de alguna manera tenemos un desafío para cada uno de los que estamos acá. Yo puedo decir esta mañana, a ver, levanten la mano los ancianos. Levanten los que se consideran ancianos. Bueno, los que sí realmente lo son, levanten su mano. ¿Cuáles son las jovencitas? Mujeres casadas, jóvenes, o que quizás son jóvenes pero no están casadas. Y luego le hablo a los jóvenes. ¿Quién son trabajadores de los que están acá? La mayoría. Preséntense en todo como ejemplo. Como ejemplo. Y si necesitas una guía, acá tienes el capítulo 2. Capítulo 2, léelo y cánsate de leerlo. Y tómalo como una guía de ética para tu vida. Vamos a terminar orando. Amado Dios, te damos tantas gracias en esta mañana por tu palabra. Te agradecemos porque a través de ella, Señor, es tan lindo poder ver cómo tú eres, Señor Dios, el que nos deja cada instrucción, Señor Dios, para la edad que sea, Señor Dios. Para el tipo de persona que sea, Señor, tanto pensando en ancianos, ancianas, jóvenes, casadas, viudas, Señor Dios. La Escritura nos deja todo completito, Señor Dios, para poder seguir la instrucción que tú nos dejas, Señor Dios, para ser un ejemplo. Dios, ayúdanos como iglesia a poder ser un ejemplo, Señor Dios, en nuestra vida, en nuestro deporte, en lo que hacemos, decimos, pensamos, cómo decidimos ser de alguna forma sobrio en lo que decidimos, Señor Dios, tener una mente clara, Señor Dios, a la sana doctrina, a poder, Señor, enseñar también a otros, Señor. Te agradecemos por tu palabra en esta mañana, por cada uno de los que hoy están en este lugar. Ayúdanos, Señor Dios, a tener en nuestra mente como una guía, Señor Dios, el capítulo 2 de Tito, Señor Dios. Y que esto pueda ser una guía de ética cristiana, Señor, para cada uno de nosotros y poder tenerlo puntualmente en cada cosa que decidamos, hagamos o de la forma en la que caminemos, Señor. Te agradecemos por este tiempo. Bendice esta iglesia, a cada uno de nosotros, en Cristo Jesús.